Advertencia. Lo que debes saber antes de leer el Tercer Testamento, libro de la vida verdadera, y de practicar el espiritualismo trinitario mariano, 1866-1950, de México. Debes saber que posiblemente serás perseguido por quienes creen que el gobierno es de los hombres y no de Dios. Pues Él dijo, mi gobierno no es de este mundo. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos indebidamente todos los días el gobierno o los gobiernos del mundo es en realidad solo el poder terrenal que es dado desde lo alto, es decir, dado por la voluntad de Dios, para ayudarlo a gobernar con amor y no de la forma injusta y cruel como se hace hoy. También posiblemente serás desconocido por los tuyos por seguir esta causa divina, pero el amor de Dios y la práctica de la caridad nos hará vencer y soportar con fortaleza los juicios de nuestros hermanos. Por estas enseñanzas que hoy nos entrega nuestro Maestro, tal vez nos nieguen el trabajo, nos hieran y nos censuren, pero no tenemos miedo ni a la burla ni a la muerte de la materia. Recordemos a Jesús en su pasión divina e imitémosle, porque en su significado está la razón y la verdad que no tardará en reconocer la humanidad cuando las pruebas se ciernen sobre ella. Tal vez intenten hacernos trabajos o hechizarías, pero por nuestra fe seremos protegidos. Sabemos que somos guardianes y soldados de esta arca, y que debemos destruir toda huella de idolatría y fanatismo. Grande es la lucha que nos espera, pero la antorcha de nuestra fe nos salvará. Ya hemos sabido lo que es la calumnia y la persecución, la intriga. Ya hemos sufrido todas estas pruebas, las cuales no nos sorprenderán si en nuestro camino vuelven a presentarse, porque no es un camino de rosas el que conduce al reino de Dios, es el que lleva grabada la huella ensangrentada de sus pasos. Por eso nos dice, bienaventurados los que sufren por mi causa, persecución y calumnia, y les fuera negado el pan y el agua, porque ellos llegarán a él y serán ensalzados. Por defender esta causa somos arrojados del seno de la sociedad y hemos sido desconocidos por parientes y amigos. Somos aquellos a quienes les han negado el saludo y se les han cerrado las puertas del trabajo. Somos también aquellos a quienes se han juzgado de herejes, de traidores y apóstatas, y han sido arrojados del seno de las religiones. Preparémonos en verdad, porque seremos combatidos, desconocidos, desgarrados y despreciados por los mismos nuestros por causa de la obra. Mas desde ahora nos dice el Maestro que no temamos, que Él nos hace invulnerables, Él nos hace insensibles a la ofensa y a la calumnia. A cambio de las grandes pruebas tenemos su palabra y su amor. Si por su causa fuéramos desconocidos y quisieran convencernos de que estamos en un error, ¿qué responderíamos? Si mostramos como testimonio de esta verdad nuestra vida sencilla y recta, y dejamos que hable el Espíritu lleno de potestad, defenderemos nuestra fe, y Dios será creído. Las armas más fuertes para vencer a nuestros acusadores son el amor, la prudencia y la justicia. Mientras más desconocidos y combatidos seamos, luchemos y trabajemos más, nos dice nuestro Maestro, que de esa contienda brotará la luz para todos. Mas que no se albergue jamás en nuestro corazón el egoísmo, ni el enojo, ni el mal juicio, que en él siempre viva el amor, el consuelo, el respeto, la energía, pero también la caridad, la comprensión y la paciencia. Muchas pruebas van a presentarse ante nosotros, tendremos que luchar con muchos obstáculos, pero ya habemos pasado por las primeras pruebas, ya habemos sido desconocidos por los nuestros por su causa, todo lo hemos perdido, y habemos sido conformes, mas en Dios todo lo hemos ganado. Él nos ha dado la paz del Espíritu que los nuestros no han podido darnos. Para ir a Dios, hemos dejado el mundo, nos hemos purificado y preparado. Hemos mirado esta vida de una forma diferente. ¿Cuántos de los que escuchamos al Maestro por ser sinceros y confiar nuestros sentimientos a alguien hemos sido amonestados, desconocidos o lastimados en lo más noble del espíritu? Veamos en la historia cómo siempre los inspirados de Dios han sido desconocidos, porque los hombres, cubiertos de materialismo, no pueden contemplar la verdad. ¿Cuántos discípulos espiritualistas han sido desconocidos y hasta repudiados por sus seres queridos, porque han tomado esta senda, y los hieren, los calumnian y amenazan, y ellos siguen cumpliendo con amor su misión,
sintiendo los azotes y las pedradas de las turbas mientras caminan bajo el peso de su cruz, como su Maestro. Estos, que les servimos, llevamos una pesada cruz, y por esta causa, por seguir a Dios, padecemos, seremos desconocidos y burlados, mas Dios acogerá a nuestro espíritu y después, cuando hayamos terminado la misión, nos dará descanso y paz. Siempre han sido desconocidos los enviados de Dios, mas no temamos, porque el Todopoderoso está con sus siervos. Él mismo fue desconocido. Jesús comenzó a apurar el cáliz de amargura que habría de beber hasta el final. Pasó por todas las vicisitudes humanas, soportando las pruebas, sabiendo del trabajo, de la persecución, de las largas jornadas, del hambre, la sed, la soledad, sintiendo sobre el cuerpo el paso del tiempo y contemplando de cerca la vida humana con sus virtudes y sus miserias, hasta que llegó el instante de levantarse a hablar y hacer obras poderosas. Después de su sacrificio, se entabló la lucha. La persecución fue grande sobre los que le siguieron por el camino del dolor, de la calumnia y del presidio, hasta la muerte. Fueron arrojados de su propia tierra y caminaron por naciones extranjeras sembrando su semilla, que encontró tierras fecundas donde germinó, floreció y dio frutos. Pero no todos supieron ver a Cristo, la presencia de Dios, y solo alcanzaron a ver en él a un profeta o a un iluminado. Cristo es el Rey de la paz. Ha desenvainado su espada y viene en son de guerra para destruir todo pecado y tiniebla. Quienes lo sigan, no teman si son desconocidos por sus padres o sus hijos, que su amor les compensará en su lucha. Y si a pesar de nuestro cumplimiento e interpretación fuéramos desconocidos por nuestros hermanos, no temamos, que Dios reconocerá nuestra labor y después de que venzamos en las grandes pruebas, nos dará el supremo goce de la paz. Nos dice nuestro Maestro que cuando vea a su pueblo preparado, le hará reconocer la hora en que deberá levantarse a la lucha de la luz contra la tiniebla. Y si somos desconocidos, pensemos con serenidad que no es la primera vez que el hombre repudia su semilla. Desde los primeros tiempos, el hombre ha cortado ramas al árbol para plantarlas según ha sido su voluntad, desconociendo después cuál fue su origen. Y Dios quiere que sepamos que en esencia ese árbol es Él, es su obra, sobre la cual el hombre no debe ejercer ninguna influencia, sino recibir tan solo sus beneficios y propagar su simiente. No temamos ser pocos y pequeños. Juntos con nosotros irá un ejército invisible de seres de luz, preparando nuestro camino, abriendo puertas para que pasemos, derribando obstáculos y venciendo escollos. Contra un mundo de tinieblas, contaremos con ese mundo de luz para vencer la influencia de la guerra. Contaremos con el ángel de la paz. Contra la enfermedad, la peste y la muerte, tendremos con nosotros la caridad de aquellos seres invisibles, prestos a derramar sobre la humanidad su bálsamo de caridad y de consuelo. Jamás los discípulos del Maestro han sido desamparados por él, como tampoco jamás han sido abandonados por aquellos seres que habitan en regiones de luz y armonía. ¿Quiénes inspiraron a algunos de sus discípulos del segundo tiempo para que recordasen la divina palabra de su Maestro y la escribiesen para herencia de todas las generaciones? ¿Quiénes conducían a sus discípulos por caminos desconocidos hacia lejanas ciudades? ¿Quiénes libraron a Pedro de su prisión mientras sus carceleros dormían? ¿Y quiénes acompañaron a aquellos apóstoles de su verdad en la hora suprema de su sacrificio? Los seres espirituales, nuestros hermanos, a quienes nosotros los hombres hemos llamado ángeles. De la obra de Dios nada presentemos confuso ante los hombres, porque todo tiene una explicación clara y una razón de ser. Todo lo que entreguemos deberá ser sin temor al mundo. Advertimos que muchos huirán de esta doctrina por temor a espiritualizarse, mas no será la razón ni el espíritu el que así hable en ellos, sino las bajas pasiones de la materia. La lucha de los discípulos de esta era para lograr que se establezca la ley de Dios en la tierra será mayor que nunca, y para que llegue a reinar en el mundo la espiritualidad de la cual proviene toda justicia, todo el amor y la razón, antes habrán de beber los pueblos y las naciones del mundo un cáliz muy amargo. Busquemos la vida eterna, y en ella encontraremos la paz. Dejemos que nos juzguen injustamente nuestros hermanos. Los tiempos de persecución que se nos han anunciado llegarán, y para ese tiempo ya debemos de ser fuertes y confiar en Dios. Y cuando el pan sea escaso, y nos sea negado el trabajo, no moriremos de hambre. Oremos y trabajemos por la salvación de nuestros hermanos. Entonces veremos que el ideal espiritual nos alimenta, y comprenderemos aquellas palabras en que nos dijo el Maestro:
No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Solo esperamos el tiempo de las pruebas y la persecución para demostrar nuestra fidelidad y fortaleza. Nos levantaremos en pos de las comarcas azotadas por los elementos a impartir la caridad a los necesitados. Dios hará que reconozcamos el instante debido para levantarnos al cumplimiento, haciendo que nuestro corazón sintamos el mensaje que nos dirá que no llevemos doble alforja para el viaje y que confiemos en su poder celestial. Nuestras obras y prácticas deberán ser cada vez más puras, y no temeremos ser entregados a la justicia de los hombres en el tiempo de la calumnia y de la persecución contra nosotros, si nuestro cumplimiento es conforme a lo que nos ha enseñado el Maestro. Cuando la persecución de sus discípulos sea más intensa, los elementos se desencadenarán, pero se apaciguarán por la oración de estos labriegos, para que la humanidad contemple una prueba de la potestad que les he dado. Todas las cosas hablarán de Dios, y en ellas hablarán Él. En verdad, todo se levantará en contienda y en lucha. Todo se agitará y se estremecerá en este tiempo. Todas las cosas darán testimonio de que el juicio del Señor está entre nosotros. Y entonces será la hora trascendente, la hora suprema. Después, todo será dentro de su cauce. Todo será restaurado y volverá a su lugar. Todo dará un paso grande en la senda de evolución, y el espíritu de la humanidad tendrá un nuevo despertar en el camino. La humanidad se libertará de sus cadenas, dará muerte a sus faraones, derribará sus ídolos de sus altares y abolirá sus cultos imperfectos. Será entonces cuando descubra su santuario interior, su altar y su lámpara, y se eleve hasta mí. Cuando el espíritu del hombre así se haya levantado, el pecado habrá desaparecido, el odio habrá quedado atrás, la conciencia lo guiará, y brillará la luz de la razón, brillará el amor. Entonces sí, la creación, la naturaleza, la vida, será de todos y para todos. No habrá señores ni esclavos, no habrá grandes ni pequeños, ni sabios ni ignorantes. Para ese tiempo todos seremos discípulos del Maestro, todos estaremos ávidos de su sabiduría, ansiosos del Padre, de su amor, de su arcano, de sus revelaciones. Y entonces veremos cómo este mundo, que nos parece pequeño para las ambiciones de los hombres y repartido sin igualdad, será para todos. Todos lo poseeremos, y nadie será dueño de él. Todo será de nosotros, pero nosotros seremos de Dios siempre, y el instante de su llamado, obedientemente todo lo dejaremos. No queremos decir que para ser un discípulo tenemos necesariamente que soportar una persecución y una agonía como la de aquellos mártires. Se nos da a entender que para amar a nuestros semejantes tenemos que renunciar al amor que por nosotros mismos sentimos, que debemos olvidar en determinados momentos lo nuestro, para pensar en los demás, porque solo el verdadero amor podrán brotar las obras inmortales, dignas de quedar como ejemplo para otros, como las de aquellos discípulos, emisarios de la divina palabra, quienes en su afán por extender la buena nueva, en su anhelo de llevar a los corazones la luz de su Maestro, todo lo dieron. Reunámonos unos con otros, estudiemos profundamente la palabra para que lleguemos a tener un verdadero conocimiento de ella, y no vaya cada uno a hacer de su doctrina una teoría diferente. No esperemos el tiempo de la persecución sin tener armas con que defendernos. Y esas armas serán nuestra forma de vivir, nuestra palabra y nuestro culto. Llegará un tiempo de persecución en que seremos interrogados y juzgados. Si estamos preparados, Dios hablará por nosotros y se manifestará en nuestras obras de amor hacia nuestros hermanos. Seamos fuertes para que resistamos la incredulidad de los hombres, para que la persecución, la calumnia o los ataques no os hagan desmayar. Y por nuestra preparación, por la obediencia a su voluntad suprema y el acatamiento a su ley, a pesar de la persecución y la obstinación de nuestros adversarios, Dios se dará a conocer en las obras de los verdaderos discípulos de su divinidad. Entonces vendrá la lucha y la persecución. Las pruebas de estas casas serán cerradas, nuestros hogares calumniados. Seréis llamados hechiceros sin practicar la hechicería. Nuestros parientes nos desconocerán, y algunos de nosotros, por defender su causa, hasta el presidio llegaremos. Mas Él estará con nosotros para no dejarnos desfallecer, porque Dios es la vida y estando en nosotros, ¿quién podrá luchar contra la vida eterna? Él estará con nosotros en nuestra persecución, en la prisión, en todo momento en que lo necesitemos. ¿Qué puede temer el que está con Dios? No nos alejemos de Él, y nos sentiremos seguros en cualquier tiempo y en cualquier sitio. Si tememos, es que
O no estamos en el camino, o estando en él, hemos flaqueado en nuestra fe. La lucha será grande, al grado que, de algunos habiendo sido discípulos, se llenen de temor y nieguen al Maestro, diciendo que nunca lo han escuchado. A los que sepan ser fieles a sus mandamientos y sepan hacer frente a la lucha, los cubrirá con un manto bajo el cual se defenderán y saldrán ilesos de todo trance. Para el que vaya sembrando mal esta simiente, o profane la pureza de esta obra, será el juicio, la persecución de los hombres y la intranquilidad en toda hora. Es necesario que cada quien conozca el árbol que ha cultivado por el sabor de su fruto. Cuando haya cesado por un momento las guerras, cuando los elementos se hayan apaciguado, cuando la persecución de las leyes de Dios y su doctrina se haya detenido, entonces habrá como un gran silencio entre la humanidad, y ese silencio será el anuncio de que el séptimo sello se abre para revelar sus misterios a la humanidad. Es la última parte del libro que habremos de conocer, que ha de poseer nuestro espíritu para que conozca al Padre y se conozca a sí mismo.